Bueno, ahí arrancamos una nueva emisión de esta columna de Derechos y Derecho, y un tema que está muy en boga es la CABA, la situación jurídica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el decreto que lanzó el Ejecutivo Nacional y la respuesta a la reacción, que no es una resistencia, como bien la llama la jefa política del partido opositor, de la Ciudad Autónoma, diciendo que debían ser presenciales las clases, y eso desembocó en una pelea judicial que tiene de fondo también interpretar qué es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ajá. Porque nosotros sabemos, bueno, nuestra historia, ¿no? Que tenemos una capital federal, hubo unitarios, hubo federales, estuvo la provincia de Buenos Aires, estuvo la Confederación. Finalmente, en el 94 se reconoció a la capital federal como una ciudad autónoma, y quedó con ese nombre, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después se le permitió elegir el jefe de gobierno Y antes, por voto popular. antes del 94, ¿qué era la Ciudad de Buenos Aires? O sea, me acuerdo que se refería a uno como capital federal, ahora se usa más era capital federal a partir de pero no era parte de la provincia. No, era Claro. la capital federal, era un territorio nacional. Un territorio nacional. Y a partir del reconocimiento de esta autonomía que le otorga la Constitución del 94, tiene la posibilidad de elegir a sus representantes, elegir senadores nacionales, y después elegir a su jefe de gobierno, que recordemos que el primer jefe de gobierno electo por los ciudadanos y ciudadanas de la capital fue De la Rúa. Fernando de la Rúa, un cordobés. Y consulta, ¿y antes de elegir jefe de gobierno no elegían miembros de la legislatura? A esa no me la estudié tanto, no recuerdo tanto lo que estudié. Bien, bien. Pero quien ponía al intendente era nombrado directamente por el Ejecutivo Nacional. Sí, era un delegado del Poder Ejecutivo Nacional, como lo fueron los Exactamente. intendentes en algún momento también, mucho tiempo O atrás. como lo era de Tierra del Fuego, que fue el último territorio nacional en convertirse en provincia. Sí, Pero bueno, en esta cuestión de que estamos pensando en qué es la ciudad autónoma y estas particularidades que tiene, reconocemos que es como una creación sui generis, porque no es una provincia, no es un municipio. Alguna parte de la doctrina dice que se asemeja más a una provincia, otros dicen que sigue siendo un municipio, otros dicen que es una provincia, y otros dicen que es como un cuarto nivel de gobierno. Que es por ahí donde más ahondamos. Pero ¿por qué no es una provincia? Porque no está reconocida como una provincia, y sobre todo porque no es preexistente a la nación. Sabemos que las provincias son preexistentes a la nación o creadas con posterioridad, pero con el nombre de provincias, donde había un territorio nacional. Y tampoco es un municipio porque las facultades y las potestades que tiene son mayores que las normales de un municipio, en esta cuestión de que mandan representantes al Senado Nacional. claro. Entonces queda ahí como en un híbrido, no está nombrado como provincia y tampoco está nombrado como municipio. Entonces, ¿qué sucede? Cuando surge este conflicto, recordemos que también tiene su propio poder judicial, tiene su legislatura, tiene estos tribunales nacionales, que uno de ellos fue el que dictaminó que era inconstitucional el DNU, que las clases debían seguir siendo presenciales. Y ahí es donde se empiezan a generar los conflictos jurídicos. Nosotros tenemos que nuestra Corte Suprema de Justicia tiene una competencia originaria. Esto lo define el artículo 116 de la Constitución, que dice que corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75, y por los tratados nacionales con naciones extranjeras, un par de causas más, y el 117 determina que en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros, cónsules extranjeros y en los que alguna provincia fuese parte, la Corte Suprema ejercerá la competencia en forma originaria y exclusiva. Yo quiero que retengamos esta cuestión que dice en los que alguna provincia fuese parte. Claro. Porque después tenemos el artículo de la Constitución que habla sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Es el artículo 129 que dice: la Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente
por el pueblo de la ciudad, una ley garantizará los intereses del Estado Nacional mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la nación. En el marco de lo dispuesto en este artículo, el Congreso de la Nación convocará a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires a que elijan sus representantes. Y en esta cuestión de una ley que asegurará los derechos del Estado Nacional, esto ya lo habíamos hablado cuando habíamos conversado con David Youth. Con David Youth, Sí. que hablaba de esta movida de qué pasaría si se mueve la capital a otro lugar. Y hay leyes que en cumplimiento de la Constitución han regulado estas situaciones. Por un lado tenemos la ley Cafiero y la ley Snopek, la ley Cafiero, que es la 24.588, dice que el gobierno nacional seguirá ejerciendo en la Cava su competencia en materia de seguridad y protección de las personas y los bienes. Y la ley Snopek es la que reglamenta cómo deben ser las elecciones y cómo se elige el jefe de gobierno y demás. Pero la reserva de la ley Cafiero, donde habla de la reserva del gobierno nacional en cuanto a materia de seguridad y protección, que va un poco por ahí si el debate era sobre la educación o era sobre una cuestión de sanitaria. Claro. Y de protección hacia las personas para evitar mayores contagios. Así que un poco por ahí versó la situación. Tenemos, cuando se judicializa sí. el último decreto de Alberto Fernández sobre la situación en el AMBA, primero es un decreto de necesidad de urgencia porque estamos en el medio de una pandemia, la emergencia ya está declarada sí. Y en ese contexto es válido que Alberto Fernández por decreto estipule estas restricciones porque todos los otros decretos ya fueron aprobados por la bicameral del Congreso de la Nación. Entonces, rige como ley nacional. Nosotros tenemos la pirámide de Kelsen, se llama, que es la que nos da las jerarquías que tenemos en las distintas índoles, ¿no? Está la Constitución Nacional y los tratados internacionales por un lado, las leyes nacionales y después viene toda la legislación provincial, municipal, resoluciones y demás. Pero la ley nacional está abajo de la Constitución, por supuesto, pero al inicio casi de la pirámide. Entonces, como estamos en un gobierno, en un Estado federal, las jurisdicciones locales deben acatar esa resolución, esa ley nacional, que en este caso el decreto de necesidad de urgencia se le equipara. ¿Tenés algún recuerdo de algún gobernador o, jefe de gobierno? No creo por esto que decimos que han sido pocos, pero ¿tenés algún recuerdo de una situación así de desacatar una ley nacional y una orden judicial? La verdad que no. No. Muy preocupante. Y es muy preocupante. ¿Y qué pasó? En esta cuestión que estábamos hablando de que el fuero federal es quien debe determinar debe definir y debe ser el quien ordene la situación cuando hay una disputa entre distintos estados provinciales o entre la provincia o vecinos de alguna provincia y otra provincia o una provincia y el Estado Nacional. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue un tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, una completa ilegitimidad, un disparate absoluto, que por eso le están pidiendo juicio político a los integrantes de ese tribunal. Y después hubo una pequeña discordancia porque el Estado Nacional, basándose en esto que dice el 117, que la competencia originaria de la Corte Suprema es cuando hay un conflicto, cuando una provincia es parte y no nombra a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presentó la inhibitoria de ese juzgado local en un contencioso administrativo, que es una instancia por debajo de la Corte Suprema. Y que hizo el contencioso administrativo, dijo sí, la competencia originaria es de la Corte Suprema de la Nación. Entonces, lo que tenemos es una resolución del Estado federal que dice que la presencialidad de las clases debe suspenderse por 10 días. Tenemos un fallo de un tribunal local que en un disparate dijo que eso no debía hacerse y que debía seguir con la presencialidad de las clases. Tenemos un fallo de la Justicia Federal que dijo que ese fallo estaba viciado era nulo de nulidad absoluta y debía cumplirse la resolución del Estado Nacional, y una Corte Suprema que dijo, si esto es competencia mía, yo voy a decidir. Mientras tanto, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sigue insistiendo con la presencialidad de la clase y está en una especie de rebeldía, digamos. Un disparate absoluto en el medio de una pandemia. ¿Qué consecuencias puede tener esto de que un gobernador o un jefe de gobierno, en este caso, se mantenga en rebeldía? Y eso lo tendrá que... La Corte Suprema seguramente va a decir, vale el decreto
de necesidad de urgencia nacional, o no vale, pero todo indicaría que sí. Sí, pero si las dice consecuencias que vale, después deberían ser políticas, no desde el lado judicial. Sabemos que el Poder Judicial no puede determinar una pena en términos políticos con el otro poder porque habría una intromisión. claro, pero no hay una cuestión. Se puede llamar a un juicio político, en todo caso, de los legisladores de la legislatura Pero desde el porteña. Poder Judicial no hay ninguna herramienta o algo así como para ordenar esta situación de rebeldía para que cese. Le ordena al Ejecutivo de la Ciudad Autónoma que cese la y rebeldía. que cumpla con lo dictado por el Poder Federal. ¿Y si no lo hace? Y si no lo hace, se puede seguir apelando, se puede seguir... tiene que cumplir porque es la autoridad máxima. Claro, ya estaríamos ante un caso Si no lo inédito. hace, ya es una cuestión política. No hay más herramientas. Bien. O Es sea, inédito. la justicia ya falló. Ante la democracia es inédito esta cuestión. Y el camino judicial se acabó y esa es la última palabra. El máximo tribunal de nuestro país es la Corte Suprema. Después vienen los tribunales internacionales, pero en determinadas materias. Claro. Bueno, situación compleja. Vicky, nos quedamos sin tiempo. Muy completa tu columna como siempre. Muchas gracias.